Diversos territorios y culturas conviven con fracciones de una historia común, llena de intenciones políticas y económicas también diversificadas. Hoy somos nuevo y viejo mundo, ajeno y propio. Nos explicamos, nos explican y luchamos por entendernos. Nada es producto del azar o de la divinidad. Por el contrario, todas las actuales formas de conocimiento están ligadas a procesos sociales e históricos de luchas por una determinada concepción del mundo. El nombre de América Latina se presenta como el resultado histórico de imposiciones, luchas, reivindicaciones y construcciones mediadas por procesos violentos. Más de 5 siglos han transcurrido de lo que conocemos como la conquista de América. Dicha conquista es un proceso que revela invasiones y exterminios. Bajo la proclama de civilizar y evangelizar, los conquistadores encontraron el justificante para someter a los pueblos originarios e intentar aniquilar su cultura. Se trata de una ampliación del mundo sobre la base de la afirmación de las desigualdades, la dominación y la subordinación, los explotadores y los explotados, el oro y las baratijas, el blanco y el de color, el cristiano y el infiel, el amo y el esclavo, el encomendero y el encomendado, el hacendado y el campesino, la civilización y la barbarie, la materia prima y el producto manufacturado, Oriente y Occidente, el norte y el sur. El colonialismo acercó a América Latina al mundo moderno, es decir, al fenómeno que se gestaba aceleradamente en los países centrales, el capitalismo y su expansión planetaria. Drásticos cambios y en poco tiempo sufrió el territorio con la llegada de los europeos. La población caribe y arawak fue arrasada en un 90% en apenas 20 años desde la llegada de Colón y sus hombres. A ella contribuyó la pandemia de viruela de 1518, la importación de las piezas de comercio o mercaderías de ébano, eufemismo que utilizaron para disfrazar el comercio de seres humanos reducido a la condición de esclavitud, tráfico que se prolongó hasta 1873. Produjo cambios drásticos en varios planos societales de América. Este infame comercio fue responsable de la introducción en América de la fiebre amarilla en 1648. Los conquistadores priorizaron la supremacía colonial y la destrucción de las formas autóctonas. No trajeron consigo formas superiores. Asimismo, no podemos pensar en un éxito rotundo a las pretensiones hegemónicas. Lo que sí cambió y se consolidó es una unidad histórica y plural que aún se encuentra en constante construcción y formación. Se transformaron las sociedades originarias con la intención de implantar culturas, poblaciones coloniales y distintos modos de producción. Las relaciones de poder se materializaron en plantaciones, haciendas y estancias en donde se hallaban los invasores o conquistadores. La nueva empresa colonial no destruyó abruptamente ni los sistemas económicos ni los modelos de organización de las comunidades indígenas, ya que mantenían una población organizada para los trabajos básicos, compatible con la pequeña y gran empresa colonial. Estos fenómenos se destacaron tanto en la población azteca como en la inca, donde los mercados internos y externos de la metrópoli, abastecidos por la esclavitud y servidumbre, se apropiaban a fines del siglo XVI y principios del XVII de grandes cargamentos de minerales y metales de los territorios. En el Perú es conocido que el 90% de la plata estaba en manos de la empresa colonial.
Durante el siglo XX se abrió entre políticos, científicos sociales y demás intelectuales el debate por el formato del modelo de producción de las colonias, donde se evidenciaban dos posturas distintas que trascendieron del campo académico a lo político. América Latina colonial, ¿era feudal o era capitalista? Carlos Sempat Asadourian formuló 4 factores que permitieron entender la hibridación capitalista y o feudal en las colonias: la incorporación del espacio colonial a la economía mundo, la dominación espacial de ese espacio colonial, el régimen de trabajo funcional a los capitales imperiales, la triada producción, mercado, circulación, que permitió constatar durante los siglos XVI, XVII y XVIII que América Latina se encontraba en un periodo de transición hacia el mercantilismo mundial. América Latina fue durante 3 siglos colonial y próximo al feudalismo, protagonista en el comercio mundial capitalista, aunque también se convertiría poco a poco en economía capitalista. Durante los 3 siglos coloniales, otorgó beneficios a las empresas de las metrópolis gracias a la servidumbre y la esclavitud, a través de 3 grandes unidades económicas de producción que evolucionaron en matrices societales a lo largo del tiempo y del espacio. La plantación, desde comienzos del siglo XVI hasta la abolición de la esclavitud durante el siglo XIX, que reemplazó la esclavitud por el trabajo asalariado, muchas veces en condiciones que limitaban y limitan las fronteras de la antigua y ya dicha esclavitud. La hacienda, desde principios del siglo XVI, consolidada durante el siglo XVIII, y la estancia, desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad, la cual se ha consolidado como factor fundamental en la economía agroexportadora. La sociedad colonial fue resultado de una simbiosis y de una fragmentación. Si bien desaparecieron la plantación y la hacienda en los siglos XIX y XX como fenómenos hegemónicos de producción y relación económica, siguen presentes en las estructuras mentales que prevalecen y resisten al cambio en las sociedades latinoamericanas. Aunque España y Portugal fueron parte del proceso de constitución del capitalismo, o en otros términos, de la acumulación originaria del capitalismo a escala global, sus colonias no lo desarrollaron, aunque tampoco fueron profundamente feudales, ya que la corona, principalmente la española, no respondió exclusivamente a intereses privados. Los territorios latinoamericanos se integraron a un sistema mundo que se aprovechó del atraso económico y de los modos de producción, de la fertilidad de sus terrenos y de las bondades que otorgaban los metales preciosos en el continente. Tarde o temprano, América Latina, este híbrido de sistemas sociales y económicos, se abrió paso a la modernidad del mundo hegemónico. El concepto de modernidad debe ser analizado y abordado como fenómeno global, el cual encuentra su especificidad latinoamericana en la diversidad de trayectorias regionales. Se concibe la modernidad como resultado y efecto de las prácticas y experiencias históricas que se consolidan en Europa a partir del siglo XVIII, asociadas a la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que devienen como modelo global eurocentrado para representar una evolución o superación en la historia de la humanidad. En palabras de Cabo y García, presentan a la modernidad como la salida de la madurez de la humanidad hacia una nueva fase de desarrollo que debe ser alcanzado por todos los pueblos. En otros términos, a la consolidación de la modernidad, Immanuel Wallerstein la denomina sistema mundo. Al respecto, Enrique Dussel evidencia que la modernidad se impuso como determinación fundamental del mundo moderno. El hecho de haber sido impulsada por los países centrales pudo devenir en fenómeno hegemónico para la historia mundial. América Latina tuvo su primer contacto con el mundo occidental en el siglo XV por las ya conocidas conquistas españolas y portuguesas, lo cual tuvo 2 consecuencias. Primero, una inserción del Nuevo Mundo a la cultura y economía europea,
y segundo, un desarrollo retrasado de los elementos emancipadores y libertarios que provenían de Europa. Ahora bien, mientras la modernidad pudo realizar una radical transformación en la superestructura de las sociedades europeas, gracias al capitalismo y su dinámica de producción y reproducción del valor, en América Latina desde fines del siglo XVIII, a pesar de que la modernidad se encontraba atrasada y en un contexto socioeconómico adverso, el capitalismo era un destino previamente anunciado. Para Cava y García, el proceso de formación de la modernidad-colonialidad está articulado sobre la base del comercio y la dinámica de dominación y explotación entre las distintas regiones, su complementación con los patrones de la división internacional del trabajo y la jerarquía étnico-racial. La modernidad, en tanto término histórico, incluye en su formación cierto bagaje colonial, ya que no puede ser explicada a partir de un corte preciso en la historia latinoamericana, sino como un proceso en el que de modo dialéctico coexistieron colonialidad y modernidad. Para Bravo, son formas típicas y modernas que emergieron de nuestras tierras a partir de las luchas independentistas, en las que el juego colonial decolonial instituyó la forma del Estado-Nación. Eduardo Brunner pone en cuestión la idea de modernidad entendida como una categoría foránea tanto en términos históricos como políticos, preguntándose cómo construir una teoría crítica de la modernidad que permita desarrollar un pensamiento colectivo desde los llamados países periféricos, por lo cual devienen una categoría hegemónica que beneficia solamente a Europa, vale decir, una categoría eurocéntrica. Aníbal Quijano realiza una distinción entre colonialismo y lo que él llama colonialidad, entendiendo esta última como prácticas e ideas generadas a partir de la imposición de otra identidad y o cultura. El proceso de colonialidad y de colonización trajo tres grandes consecuencias en América Latina: la detención de los procesos de desarrollo autónomo en las sociedades, la incorporación violenta de la lógica de la producción capitalista y la subordinación de las temporalidades de cada sociedad a una lógica hegemónica europea. La instrumentalización de la razón al principio de la dominación en América Latina, dada su situación colonial, encontró en la producción epistemológica asociada a la racionalidad moderna promesas liberadoras, evolutivas y emancipadoras. Intelectuales y académicos presentaron a la crítica decolonial con la consigna de desencubrir la dominación de América y su protagonismo en la conformación del mundo moderno. Para los pensadores decoloniales no puede existir una modernidad sin una colonialidad y viceversa. La decolonialidad conduce a rechazar la pretensión a partir de una crítica a la epistemología moderna que la fundamenta. Este paso tiene como punto de partida una redefinición del fenómeno de la modernidad y el cuestionamiento de sus orígenes espaciales y temporales en torno a la colonialidad, el lugar de América Latina en la sociedad mundial. El proceso revolucionario en Haití se inició en 1791 y culminó en 1804 con el surgimiento de la primera nación independiente del continente. Se trató de una revolución anticolonial y antiesclavista en el marco de la lucha por la liberación nacional y social. El hecho de que el sujeto revolucionario fueran los esclavos la transforma en única en la historia. Su especificidad constituye también una crítica de otra revolución, justamente la paradigmática de la modernidad, la francesa. La existencia de la esclavitud, fundamental para la acumulación originaria del sistema capitalista, marcaba una contradicción entre el discurso y la práctica en la Europa occidental del siglo XVIII. Asimismo, en el pensamiento de Occidente no había una incongruencia entre la reivindicación teórica política de la igualdad y la mantención concreta de la esclavitud.
Sin embargo, lo cierto es que la revolución que llevó al poder a la burguesía en Francia también alimentó la lucha emancipadora de su colonia favorita, Santo Domingo. La revolución de Haití fue tan moderna que lo fue aún más que la francesa. Modernidad, colonialidad y eurocentrismo fueron fenómenos dependientes y constitutivos en los que las particularidades sociales de cada región se incorporaron a un sistema dominante de coordinación global, donde la colonialidad del saber o del poder ejercía cohesionando las diversidades. Consideramos que estos fenómenos se fueron consolidando de la mano del capitalismo en formación. Realizando un recorrido historiográfico de las producciones culturales, económicas y políticas, es evidente la manera en la que América Latina, en cuanto a sus procesos modernizantes, fue atravesada y contribuyó con el mundo productivo occidental, por lo que debemos mencionar la notoria contribución en la formación del mundo moderno y específicamente del capitalismo mundial. La identidad latinoamericana, que no puede ser definida en términos ontológicos, es una compleja historia de producción de nuevos sentidos históricos que parten de legítimas y múltiples herencias de racionalidad. Es, pues, una utopía de asociación nueva entre razón y liberación. Es interesante y necesario entender y comprender cuáles fueron los recorridos que habilitaron a los fenómenos universales de conquista, colonialismo y modernidad para corroborar que nada es producto del azar o de la divinidad, y que por el contrario, todas las formas actuales de conocimiento están ligadas a procesos sociales e históricos de disputas por una determinada concepción del mundo. A las preguntas del inicio de qué, cómo, quiénes y por qué somos en Latinoamérica, encontramos respuestas inacabadas e infinidad de posibilidades que aún hoy seguimos construyendo.